Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestros programas Cigna Cuídate. De verdad que es un placer compartir de nuevo un rato con todos vosotros. Vamos con nuestra tercera webinar y hoy la dedicamos a la salud mental. Como os adelantábamos hace unos días en la convocatoria, en 2019 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, incorporó oficialmente el burnout o desgaste profesional en la clasificación internacional de enfermedades conocido como CIE, que entraría en vigor en 2022. Esto quiere decir que a día de hoy se considera una enfermedad. Es un trastorno emocional vinculado al ámbito laboral que aparece como consecuencia de una situación de estrés laboral crónico y que repercute negativamente en la salud. ¿Estamos ante la pandemia del siglo XXI? ¿Tener preocupaciones, estrés o estar deseando que llegue el fin de semana para descansar del trabajo es sinónimo de burnout? Para contestar a esta y otras preguntas, hoy contamos con dos colaboradoras. La doctora María Sánchez, responsable médico de nuestra plataforma de telemedicina Doctor Cigna, y Mireia Galán, psicóloga de la empresa de servicios médicos Teladoc, que colabora con nosotros en dicha plataforma. Antes de empezar, dejadme que os cuente que tenéis el chat abierto para proponernos las preguntas y consultarnos todo aquello que queráis y que os enviaremos la grabación de la charla junto con un pequeño dossier a modo de resumen en los próximos días. Así que tenemos muchísima materia que tratar hoy. Comenzamos. María, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Elena. Es un placer teneros hoy de nuevo aquí con nosotros. Damos la bienvenida en nombre de Cigna. Y como decía Elena, me voy a presentar, aunque yo creo que ya muchos de vosotros me conocéis. Soy María, soy médico y una de mis funciones en Cigna, como decía Elena, es estar al frente de la plataforma de telemedicina, del Doctor Cigna. También está con nosotros Mireia Galán, que es, que es nuestra psicóloga de la plataforma y la que está también día a día con nuestros asegurados al frente de esa plataforma. Como todos sabéis, yo creo que ya muchos os habéis conectado a sesiones anteriormente con nosotras y, bueno, pues nosotros pusimos en el año 2022 en marcha el programa Cigna Cuídate. Este programa, este año, ha introducido varias novedades. ¿Cuáles son? Bueno, pues fundamentalmente este programa tiene 4 bloques definidos este año. Son, por una parte, la parte de prevención del cáncer, la parte de prevención cardiovascular, la parte de ergonomía, que en breve también recibiréis notificación para, bueno, pues para una webinar, y la parte de bienestar emocional. Hoy, como decía Elena, también hablaremos del burnout, ¿no? Yo creo que es es uno de los aspectos más importantes o una de las tareas o de los deberes que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? La parte de la salud mental. Y quisimos poner en valor fundamentalmente la parte de bienestar emocional, desarrollando esta iniciativa del programa de bienestar emocional, Cigna Cuídate, ofreciéndoos la posibilidad de realizar varias webinars donde tocaremos los aspectos más relevantes en relación a la salud mental. Como os decía, hoy vamos a hablar del burnout. ¿Y qué aspectos vamos a tratar? Bueno, pues vamos a hablar de qué es el síndrome del burnout, cómo se manifiesta, qué factores lo desencadenan y luego una segunda parte donde Mireia Galán nos hablará de cómo afrontarlo. Es decir, qué tenemos que hacer, cómo lo identificamos, pero una vez que está identificado, qué tengo que hacer, cuándo contactar con un profesional y una vez que he contactado, qué pautas puedo llevar a cabo. Pasamos la página, la diapositiva. Como decíamos, los datos de todos los que ya me conocéis siempre sabéis que lo primero que hago siempre es poner datos en la mesa. ¿Por qué? Pues porque al final el hablar de datos es lo que yo, o por lo menos a mí, lo que me da fuerza para decir, oye, hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Hay que hacer algo por intentar solucionar esto o por lo menos dar herramientas para que la gente sepa gestionar correctamente o un poquito mejor pues cuando se presenta una situación de estrés. Cuando hablamos del burnout, yo sacando datos, sacando cifras, bueno, pues las que más me parecían más acordes a la realidad fueron unos datos que observé del año 2022, que los definía la guía del mercado laboral. Cuando leí el estudio o el informe, hacía referencia a que un 43% de las personas a las que se les realizaba la encuesta manifestaban tener un síndrome de agotamiento o una sensación de agotamiento o fatiga laboral. Pero esta cifra no solamente es importante porque habla desde el punto de vista individual, sino porque también nos habla desde el punto de vista de las organizaciones, desde el punto de vista de las organizaciones, es decir, a nivel de las empresas. Y cuando se realizó también esa encuesta a nivel de las empresas, se observó que también un 43% de esas empresas manifestaban que en sus equipos tenían este síndrome, es decir, habían identificado pues, este tipo de manifestaciones clínicas, que ahora os hablaré cómo identificarlo, y que, bueno, pues que es algo que les inquietaba y que les preocupaba.
Como os decía, dentro de ese 43%, además, había un dato más allá, y es que el 73% de las personas hacían referencia a que esta situación o esta percepción o estos síntomas se habían incrementado a raíz de la pandemia. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia desde Cigna? Como os decía, una de mis funciones es estar al frente de la plataforma de telemedicina digital. Y mi experiencia personal es que el número de consultas ha aumentado de forma significativa a lo largo de la pandemia. Han sido unos años duros, complicados, donde al final yo creo que el bienestar emocional pues, es una de nuestros deberes pendientes a lo largo de los próximos años. Cuando hablamos de causas, en la encuesta, como os decía, ¿cuáles eran las que hacían o las que manifestaban de forma más frecuente? Bueno, pues fundamentalmente hacían referencia al estrés. La gente decía que lo que más relacionaba con este burnout era la situación o la sensación de estrés continuo, ¿no? Y permanente. Por otro lado, también hacían referencia a la carga excesiva de trabajo y, en última instancia, a la falta de interacción social. Por tanto, yo creo que estos son datos que ponen sobre la mesa la necesidad de actuar. Y como siempre digo, nosotros queremos ir de la mano con nuestros asegurados y queremos ofrecer pues la posibilidad de realizar estas webinars. Pero es importante también que tanto la implicación desde el punto de vista médico y psicológico como desde el punto de vista de la persona que tenemos enfrente, ¿no? De la persona que necesita ayuda. Por eso yo creo que este tipo de iniciativas, bueno, pues quiero daros la enhorabuena a las empresas porque es fundamental, ¿no? Que pongáis este tipo de iniciativas a disposición de vuestros empleados. Pasamos la diapositiva. Y no me entretengo más y voy directamente a hablar del burnout. ¿Qué es el burnout? Es decir, yo cómo sé o cómo puedo identificar. Bueno, pues el burnout es el resultado de una situación de estrés crónico laboral que acaba produciendo al final pues, un estado de agotamiento emocional y una sensación de desmotivación. El paciente se siente agotado tanto emocional como físicamente y es incapaz de realizar las tareas laborales. ¿Cuáles son las tres características que definen al burnout? Bueno, pues para poder hablar del burnout debemos hablar de la presencia de agotamiento emocional, de despersonalización y de un sentimiento de bajo logro o realización tanto a nivel personal como a nivel laboral. Y cuando hablamos de agotamiento emocional, ¿a qué hacemos referencia? Pues fundamentalmente nos referimos a esa sensación que tenemos o que ha tenido o que tienen las personas que padecen el burnout de sensación de no soy capaz de dar más de mí mismo. Es decir, he llegado a mi límite, me encuentro agotado, tanto física como mentalmente. ¿Y cómo se identifica? Pues muchas veces es la sensación de fatiga, de cansancio, de no poder llegar a más, ¿vale? Por otra parte, además de agotamiento emocional, para poder definir el burnout es necesario también hablar de despersonalización. Y de la despersonalización hace referencia fundamentalmente al desarrollo de sentimientos y respuestas negativas hacia la otra persona, ¿no? Hacia la persona que tenemos enfrente. Es decir, esa reacción de frialdad, ¿no? De sensación de no querer establecer relaciones interpersonales. ¿No? Pues me encuentro frío y me encuentro distante respecto a mi compañero de trabajo o a la persona que tengo enfrente, a la persona de mi equipo o cualquier otra persona desde el punto de vista de mi trabajo. Se suele acompañar, y es muy frecuente, que la persona manifieste síntomas de irritabilidad, se encuentran irritados, desmotivados, no tienen ganas, no tienen ganas pues, de llevar a cabo su día a día laboral. Y por último, ese sentimiento de bajo logro o de baja o sensación de poca realización a nivel personal y a nivel laboral. Pero se produce cuando la persona no es capaz de hacer frente a las demandas que se le plantean a nivel laboral. Suponen, pues, ¿cómo podemos manifestarlo? Pues, por ejemplo, a nivel de respuestas negativas tanto hacia mí como hacia la persona que tengo enfrente. También por la evitación, como os decía anteriormente, de las relaciones personales y profesionales. O también, ¿cómo se manifiesta? Pues por un bajo rendimiento a nivel laboral. O también hablaremos ahora de cuáles son los factores desencadenantes que también influyen. También se manifiestan muchas veces por una baja autoestima. Avanzamos diapositiva. Muchas gracias. ¿Qué factores influyen? Es decir, ¿qué aspectos están presentes en el burnout? Pues yo creo que aquí es importante distinguir varias áreas. Por una parte, las características del puesto de trabajo, es decir, mi ambiente, el ambiente diario. Por otra parte, qué factores personales o qué factores individuales influyen. Y por otro lado, otro que ya mencionaré en cuanto a datos que me han parecido interesantes desde el punto de vista de la edad y el sexo. Relacionados con el puesto de trabajo, una de las mayores causas de estrés laboral, que yo creo que para mí esto es un dato fundamental, es un ambiente de trabajo tenso. Y hay estudios que demuestran que el sentimiento de equipo es indispensable para evitar el burnout. Por tanto, primer mensaje,
fundamental desde las organizaciones, desde las empresas, fomentar el trabajo en equipo. ¿Desde qué? Pues realizando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, desarrollando pues, el desarrollo personal de las personas, ¿no? Haciendo que esa persona se encuentre motivada. Es fundamental el papel que desarrolla la empresa. ¿Qué aspectos dentro del tema o dentro del ambiente laboral influyen? Pues, por ejemplo, los turnos laborales o, por ejemplo, el trabajo nocturno. Esos pues son aspectos que se han relacionado probablemente con una mayor probabilidad de desarrollar un burnout. La seguridad y la estabilidad del trabajo, pues, sobre todo cuando, en edades más avanzadas, ¿no? Cuando ya hay más riesgo, cuando hay un ambiente laboral un poquito más complicado, sobre todo, como os decía anteriormente, ¿no? En la pandemia hemos observado pues, una situación complicada, ¿no? Donde al final, ¿quién tiene más riesgo de poder sufrir un burnout? Pues aquellas personas que están un poquito más en riesgo de poder a lo mejor tener una complicación en el trabajo y suele presentarse en edades más avanzadas. La sobrecarga de trabajo, que antes hacíamos también referencia, la falta de control de los resultados de la tarea también es importante, o la insatisfacción en el trabajo. Antes hablábamos de la importancia y el papel fundamental que desarrollan las empresas a la hora de facilitar o fomentar el desarrollo personal de los trabajadores. Un trabajador tiene que sentirse realizado, tiene que sentirse motivado. Yo creo que esto es importante desde parte organizacional. Y por último, la disfunción del rol, que nos hablará ahora Mireia a continuación de qué es y de cómo tenemos pues que afrontarlo y cómo abordar. A nivel individual, ¿qué factores? ¿Cuáles son los factores que podemos hablar de burnout? ¿Qué factores influyen? Bueno, pues hay determinados aspectos que parecen relacionar la probabilidad de desarrollar mayor influencia la probabilidad de desarrollar un burnout. Como puedan ser aquellas personas que manifiestan una elevada autoexigencia, o aquellas personas que tienen una baja autoestima, o incluso las que tienen un perfil de perfeccionismo extremo o la dedicación excesiva al trabajo, ¿no? En perfiles que pueden o que indican que pueden asociarse más a la posible desarrollo de un burnout. Y como os decía anteriormente, he querido destacar otros dos, pues porque me parecen que hay estudios que hacen mención, entonces, que hacen relación a estos dos aspectos, como son la edad y el sexo. Con respecto al sexo, suele ser más frecuente en las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque está relacionado con la doble carga, tanto a nivel laboral como a nivel profesional. Es decir, la tarea profesional y familiar, que sobre todo suele asociarse en mayor grado a la mujer. Y con respecto a la edad, aunque es verdad que parece que no influye, sí que es cierto que hay determinados estudios que relacionan determinadas etapas con una mayor sensibilidad a desarrollar un burnout. ¿Cuál es esta etapa? Pues fundamentalmente la edad de comienzo, la etapa de comenzar a trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque se relaciona con esa transición entre las expectativas idealistas que tenemos, ¿no? La ilusión, la motivación que una persona siente cuando va a empezar a tener su primer trabajo, que tiene cuando desempeña su primer trabajo, y luego pues poco a poco la práctica cotidiana, ¿no? Poquito a poco. Avanzamos diapositivo. ¿Cómo se manifiesta? Es decir, ¿cómo sé yo que pues puedo estar desarrollando un burnout? ¿Y cuándo tengo que contactar con un profesional? He querido distinguir fundamentalmente tres aspectos. Antes decíamos que para definir el burnout hacían falta las tres características que hemos comentado, pero ¿cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, pues los principales síndromes del burnout desde un punto de vista física, por una parte se relacionan con el agotamiento, que antes hacíamos referencia, el agotamiento físico y el agotamiento mental. Desde un punto de vista físico, ¿qué síntomas manifiesta un paciente? Pues fundamentalmente fatiga crónica, dolor de cabeza o cefalea. Muchas veces también hay pérdida de peso asociada también a pérdida de apetito. En ocasiones también puede producirse el extremo contrario, es decir, tiene muchas veces una sensación de que no se sacia y está continuamente por esa ansiedad de querer comer continuamente. También es importante asociarlo o destacar que puede asociarse a dolores musculares. Yo creo que muchos de nosotros, cuando hemos tenido estrés, que ya hemos hablado en un momento determinado de la gestión de estrés y que volveremos a hablar a lo largo de este año, pero como decía, muchos hemos sentido, pues cuando tienes mucha carga de trabajo, esa sensación de, oye, tengo la espalda cargada, tengo esta zona, ¿no? Esta zona cervical o la zona más lumbar un poco más cargada. Probablemente muchas veces pues, de ese estrés derivado y porque estamos muchas horas sentadas sin hacer a lo mejor un descanso, ¿no? Pues un poco ocurre lo mismo, ¿no? Como consecuencia de ese estrés prolongado, esa cronificación, el síndrome del burnout puede manifestarse como un dolor muscular. También otro síntoma muy característico cuando los pacientes pues vienen a consulta es, mira, María, no puedo dormir.
sea, tengo una carga de trabajo enorme y pues soy incapaz de adquirir sueño. O sea, no llego la noche y no soy capaz, me tumbo en la cama y no hago más que dar vueltas, ¿no? Bueno, pues es otro de los síntomas por los que podemos identificar un burnout. Y luego también asociado a trastornos gastrointestinales, ¿no? Yo creo que aquí hay un amplio campo bueno, pues para hablar, y no me voy a centrar, pero sí que es verdad que puede asociarse a manifestaciones gastrointestinales. Desde el punto de vista emocional, ¿cómo puede manifestarse el síndrome del burnout? Bueno, pues los pacientes, antes decíamos, la despersonalización, ¿no? Esa sensación de mostrarme un poco frío y distante frente al contrario. Pues muchas veces se manifiesta como una irritabilidad o también puede manifestarse como una ansiedad, como un cuadro de ansiedad, como una depresión, o incluso un sentimiento de frustración. Esa poca motivación de la que antes hablábamos, ¿no? Ese paciente o esa persona desmotivada muchas veces manifiesta síntomas emocionales de estas características. Y por último, los síntomas conductuales. Hablamos de síntomas relacionados fundamentalmente como, por ejemplo, el cinismo, la hostilidad, esa frialdad hacia la persona que tenemos enfrente, esa suspicacia, pero también esas veces esa sensación de no me apetece nada, no puedo más, ¿no? Antes definíamos esa sensación de es que no soy capaz de dar más de mí mismo, ni desde un punto de vista físico ni psíquico, con lo cual estoy agotado mentalmente y muestro esa sensación de apatía, de pesimismo, y muchas veces llevan también pues las consecuencias asociadas de poder muchas veces faltar al trabajo, ¿no? De ese absentismo laboral. Hoy estamos aquí para daros también unas pautas, ¿no? Para saber, una vez ya que hemos reconocido un burnout, cómo poder afrontar. Avanzamos un momento página y ahora soy tía Mireia. Siempre digo dos aspectos. Es importante identificarlo y tratarlo, pero también es muy importante el paso previo. Y este es uno de nuestros objetivos con el programa Cigna Cuídate, la prevención. ¿Y cómo podemos prevenir un burnout? Haciendo una buena o una correcta gestión del estrés. Importante y fundamental desde un punto de vista médico, que todos los que ya me conocéis y los que os habéis conectado previamente a nuestro webinar, hablo siempre. Pilares fundamentales, siempre, siempre muy presentes. Alimentación, ejercicio físico, descanso, son fundamentales a la hora de prevenir numerosas patologías. Hablábamos hace poquito del cáncer de cervix, hablábamos hace poquito del colon, donde hablábamos de la importancia. Pues aquí nuevamente incido en la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables. Son fundamentales de cara a prevenir numerosas patologías y sobre todo a una, en este caso, hablando hoy del tema de salud mental, de cara a prevenir la aparición de de cara a realizar una adecuada gestión de estrés. Ahora os dejo con Mireia Galán, nuestra psicóloga, a la que todos pues tenemos un gran cariño y un gran aprecio. Os va a contar un poco cómo abordar el burnout y al final de la charla, pues estaremos encantadas de responder todas las preguntas que tengáis. Bueno, primero de todo, buenos días. Siguiendo un poquito la línea de todo lo que ha explicado María, yo os voy a explicar cómo podemos abordar el burnout, sobre todo desde 3 áreas. Como bien ha explicado María, el síndrome de burnout afecta tanto a cómo nos sentimos, a lo que pensamos y a cómo actuamos. Entonces, a ver si me pasa la diapositiva, que parece que no quiere pasar. Un segundito. Ahora. Como os he dicho, ¿no? Hemos pensado en 3 tipos de estrategia para que podáis abordar los pensamientos que aparecen si estáis sufriendo una situación de burnout o un estrés laboral, para que podáis abordar también las emociones que aparecen en estos momentos y las acciones. Entonces, para poder abordar el pensamiento, hablaremos de lo que es el diálogo interno. El diálogo interno, todos estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos, a preguntarnos, respondernos, animarnos a continuar adelante o decirnos a nosotros mismos que debemos tirar la toalla y dejarlo atrás. Precisamente este es el diálogo interno. El diálogo interno recoge todos aquellos pensamientos y conversaciones que tenemos con nosotros y que influyen en cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y dependiendo de qué tipo de diálogo interno tengamos, estaremos más predispuestos a poder desarrollar un síndrome de burnout o estaremos protegidos frente al síndrome de burnout. El diálogo interno puede estar guiado por 3 estados del yo. El yo padre es nuestra parte más normativa, tiene que ver con la moral, con lo ético y lo correcto en cada momento. Es una parte muy influenciada por nuestros padres, nuestros profesores, nuestras figuras de referencia, y es el pilar de la autoexigencia. Puede ser crítico,
autoritario, fiel defensor de la norma, o también puede ser protector, que deja de lado sus necesidades para suplir las necesidades del otro. Entonces, en algunas ocasiones nos encontraremos teniendo un diálogo interno con nosotros mismos, guiados por un yo padre. Esta sensación de que hay que hacer constantemente lo correcto, hay que hacer lo adecuado para ser buen trabajador, incluso a veces niego mis propias necesidades para suplir las necesidades de otros compañeros, de un jefe o de un cliente externo. Puede ser que nuestro diálogo interno esté guiado por un yo niño, que es nuestra parte emocional, influenciada por el entusiasmo, los deseos, el impulso, que puede ser libre y entusiasta, pero también puede ser sumiso, obediente, disciplinado, ansioso o rebelde, opositor. Es esta parte nuestra que en muchas ocasiones nos plantean hacer un proyecto o decir algo y es no quiero, no me gusta, no llego a tiempo, esto no se debe de hacer así. Este tipo de frases corresponderían más con un diálogo interno guiado por un yo niño. Pero también es posible que nuestro diálogo interno esté guiado por un yo adulto, que es nuestra parte más racional, la parte que reacciona y actúa de una forma más realista. Es una parte de nosotros mismos que es capaz de disociarse, ver las cosas con perspectiva y ver quién está participando en ese diálogo interno. Me doy cuenta de que está entrando en juego el yo padre, me doy cuenta de que está entrando el yo niño y la mezcla de estos dos hago una valoración y tomo decisiones más realistas. Esto sería un yo adulto. Si nos damos cuenta que nuestro diálogo interno está guiado por un yo padre excesivamente centrado en hacer lo correcto como buen trabajador, o nuestro diálogo interno puede estar guiado por un yo niño, totalmente centrado en cómo le gustaría que fueran las cosas, pero no lo son, posiblemente acabaremos desarrollando un síndrome de burnout. Es importante disociarse, ver qué estados del yo están participando en nuestro diálogo y corregirlo hacia un yo adulto. De hecho, este es el protector del burnout, el yo adulto. Para que aprendáis a identificar qué diálogo interno os está invadiendo, cuál está pilotando vuestra mente, hemos realizado un ejercicio para que podáis practicar y podáis identificar quién está pilotando vuestro diálogo interno. Este ejercicio se trataría en que siguierais los siguientes pasos. Yo os pondré unos ejemplos, ¿vale? Para que podáis un poquito entender cómo se tiene que hacer. Identifica una situación laboral que te haya generado estrés. Por ejemplo, podría ser, me han pedido que haga una entrega urgente que no tenía prevista. ¿Qué pensaste y cómo reaccionaste frente a los otros? Pensé, mira, no llego a tiempo, así no se hacen las cosas, deberían haber avisado con tiempo, pero bueno, al final mis jefes se han comprometido y tengo que sacarlo y tengo que cumplir. ¿Qué hiciste para superar la situación estresante? Las acciones. Pues hice horas extras, trabajé el fin de semana, me reuní con los compañeros de trabajo que estaban igual que yo y empezamos a criticar al cliente. ¿Consigues reconocer a cada uno de los personajes que hablaron en tu cabeza a lo largo del proceso? En este ejemplo que yo os he puesto, podríamos ver cómo de inicio entra en juego un diálogo interno dirigido por un yo niño que dice que no le gusta, que no quiere hacer las cosas, que así no se hacen las cosas, muy emocional. Después entra en juego un estado del yo padre, un padre, de hecho, muy autoritario, ¿no? Que dice que lo correcto es sacarlo adelante, sus jefes se han comprometido, hay que hacer lo correcto para ser buen trabajador. Y con las acciones entra en juego un tipo de pensamiento que no se ve, pero se transmite a través de las acciones, que es un padre protector que deja de lado sus necesidades para suplir las necesidades de un jefe o de un cliente que ha anticipado una entrega que no estaba prevista, ¿no? Ha dejado de lado su tiempo de ocio, su tiempo de desconexión, su tiempo libre para disfrutar con los suyos, con su familia, con sus amigos, para suplir las necesidades de otro. Entonces, en este caso, sería importante que vosotros intentéis seguir esta pauta para ver qué diálogo interno ahora mismo hay en vuestra cabeza a la hora de enfrentaros a las situaciones adversas laborales del día a día, para intentar corregir ese yo padre y ese yo niño hacia un yo adulto, que podría ser una persona que hablara con los jefes, intentara no flexibilizar estos márgenes, saber hasta dónde, por lo menos, hacer frente a esta situación y no primero revelar, luego agachar la cabeza y asumir, porque revelar, agachar la cabeza y asumir constantemente, mantenido en el tiempo, puede llevarnos a un síndrome de burnout. Por eso es muy importante que aprendáis a identificar
qué diálogo interno estáis teniendo con vosotros mismos y lo corrijáis hacia un yo adulto. Para trabajar las emociones, el que os he explicado antes sería para trabajar los pensamientos, para trabajar las emociones que aparecen en el burnout o en las situaciones de estrés laboral o incluso situaciones adversas, es muy importante que todos sepamos regularnos emocionalmente, pues gran parte de los problemas laborales surgen por fallos en la regulación emocional, es decir, por la dificultad que experimentamos a la hora de manejar adecuadamente las emociones que generan las situaciones de estrés laboral. Cuando nos enfrentamos a una situación de estrés laboral, es normal sentir ansiedad, frustración, enfado, rabia, culpa, pero dependerá qué hagamos con esas emociones, el que al final acabemos atravesando esa situación de estrés de una manera exitosa o esa situación de estrés acabe mantenida en el tiempo y acabe generando un síndrome de burnout. Es legítimo estar enfadado, se puede estar enfadado, pero es importante saber entender qué quiere decirnos ese enfado y saber enfadarse bien. Y precisamente eso es la regulación emocional. Se basa en entender el mensaje de la experiencia emocional, es decir, qué quiere decirnos la emoción que estamos sintiendo y utilizarlo para guiarnos hacia una conducta constructiva. Una persona que sabe regularse emocionalmente está protegida frente al síndrome de burnout. Del mismo modo que una persona que está sufriendo un síndrome de burnout, mediante la autorregulación, puede enfocar el problema de una forma distinta, sentir distinto y, por ende, actuar distinto. Entonces, para que aprendáis a regularos emocionalmente, hemos creado 3 ejercicios que van de menor dificultad a mayor dificultad. El primero tendría como objetivo única y exclusivamente que aprendáis a identificar las emociones que os están invadiendo. Parece una tontería, pero es que no siempre es fácil saber poner un nombre a la emoción que me está invadiendo, cómo me estoy sintiendo. Y para ello hemos propuesto que las emociones que aparecen abajo en pantalla, alegría, culpa, tristeza, desasosiego, las pongáis en las diferentes partes del cuerpo para que aprendáis a sentirlas, a vivirlas. El segundo ejercicio está pensado para que pongáis nombre a la emoción, integréis la razón en la emoción y os guiéis hacia una conducta constructiva. Al final, esto es lo que llamamos el proceso emocional. ¿Qué hacemos con una emoción una vez nos invade? ¿Qué hacemos con ella? ¿No? Si nos quedamos con ella ahí, pueden parecer muchas cosas, desde un síndrome de burnout mantenido en el tiempo hasta cualquier tipo de somatización corporal, picores en la piel, úlceras de estómago. Hay muchas pequeñas cositas, ¿no?, que tienen el brote en lo emocional, en el estrés mantenido en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con la emoción cuando la sentimos por primera vez? Para ello, os he hecho un ejercicio que os puede ayudar mucho a entender cómo sería un proceso emocional adecuado en el que trabajamos bien una emoción para que no se enquiste en nuestro interior y lo podamos guiar hacia una conducta constructiva. 1. Busca una experiencia emocional reciente sentida en tu trabajo. Podría ser, busca una experiencia emocional reciente sentida en tu trabajo. Podría ser, mira, me han contactado fuera de mi horario laboral. Conecta con la emoción que sentiste. Ponle nombre a la emoción. Rabia, culpa, enfado, frustración. Date cuenta del contenido emocional y observa cómo reacciona tu cuerpo. Mi cuerpo se pone tenso, rígido, me aumenta la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, me pongo caliente. Continuando en el plano físico, sitúa las emociones a las diferentes partes del cuerpo. Podría ser algo del estilo, mira, gran parte de las emociones las siento por el estómago, porque lo siento pesado, revuelto, o en la cabeza, me duele un poco, y la culpa la siento en el pecho, tengo presión. Y reflexiona internamente para crear un nuevo significado a lo sucedido. Reflexiona sobre esa emoción, tira del hilo. ¿Por qué estás sintiendo todo esto? Bueno, pues quizá, a lo mejor, estoy dando una imagen de disponibilidad absoluta en el trabajo. Es normal que cuando hay un problema recurran a mí, incluido cuando estoy fuera de mi horario laboral. Además, soy una persona que me gusta tenerlo todo controlado y creo que si no lo tengo todo bajo control, no van a salir bien las cosas y no soy un buen trabajador. Conecta con las emociones surgidas a raíz del razonamiento. A raíz de ese razonamiento es posible que aparezcan otro tipo de emociones, porque me estoy dando cuenta de lo que está pasando, por qué estoy enfadado, por qué estoy rabioso, porque en el fondo sé que hay parte de responsabilidad mía en que me estén contactando fuera de mi horario laboral.
con lo cual puedo guiarme hacia una acción constructiva. Si hay parte de responsabilidad mía en todo lo que está sucediendo, puedo empezar a proyectarme al equipo de un modo distinto, marcar límites, no ofrecerme siempre como una persona disponible, incluso pues hacer ver a los demás, ¿no?, que no el buen trabajador es el omnipresente y 100% al pie del cañón constantemente, sino que el buen trabajador también es el que hace un uso razonable de su tiempo. Fijaos que esto podría ser el desarrollo, ¿no?, de cómo se debe de trabajar una emoción desde el momento en el que la sentimos, poniéndole nombre, situándola en el cuerpo, tirándole el hilo sobre la emoción, reflexionando sobre ella, viendo qué parte de responsabilidad tengo yo en haber sentido todo eso, y el ver todo eso me aparecen emociones nuevas que me pueden guiar hacia una conducta constructiva. Esto ya haría que la emoción estuviera trabajada, limpia y fuera de nosotros. Si esta emoción, una vez la sentimos, se queda dentro de nuestro cuerpo y continúa y continúa y continúa y continúa en el tiempo, podremos acabar desarrollando un síndrome de burnout. Y para trabajar, perdona, espera. Y para trabajar la regulación emocional, también hemos pensado en un diario emocional, que ese sería el nivel 3, ¿no?, avanzado, que es una persona que ya sabe poner nombre a cómo se siente, sabe tirar del hilo, sabe reflexionar sobre la emoción, puede escribir un diario emocional para darle un sentido distinto a la experiencia que está viviendo, ¿no?, para ver las cosas desde otra perspectiva. Y para ello hemos puesto unas instrucciones que os ayudarán a saber cómo se debe de escribir un diario emocional, que sería: utiliza una libreta personal de tamaño reducido que puedas llevar contigo, algo práctico, porque si es muy engorroso no lo haréis. Elige una situación laboral sobre la que vas a centrarte. Escribe sobre ella 4 veces durante 4 días seguidos, durante 20 minutos cada vez. Relata en forma experiencial, en primera persona, en presente, pon nombre a lo que sientes, incluye descripciones concretas y sentimientos asociados. Un diario emocional se trata de coger una situación adversa del trabajo con la que me siento incómoda y me está afectando, y escribir sobre ella regularmente. Aquí os proponemos 4 días seguidos durante 20 minutos para hacer todo este proceso emocional que os he explicado antes, poder ver las cosas desde otra perspectiva y poder entender la situación de una forma distinta, y, como siempre, que es lo importante, guiaros hacia una acción constructiva, no quedaros con ello. Y para trabajar las acciones, ¿no?, que esto que tanto remarco de las acciones constructivas, hemos pensado un ejercicio que es para detectar las funciones de vuestro rol, que antes María os ha hablado un poquito de esto. No tener claro el rol laboral y desconocer qué se espera de nuestro comportamiento y trabajo provoca un desgaste psicológico y aumenta el riesgo de padecer un síndrome de burnout. El rol es algo que se va construyendo, el rol laboral se va construyendo a lo largo del tiempo, y es la suma de las expectativas que nosotros tenemos de nuestro comportamiento y de nuestro trabajo, cómo deberíamos hacer las cosas, más las expectativas que tienen los demás sobre cómo deberíamos comportarnos y cómo deberíamos hacer las cosas. A estos demás los llamaremos emisores del rol. Son personas que nos dicen cómo debemos hacer las cosas o qué se espera de nosotros a nivel laboral. Cuando no encaja lo que queremos o estamos dispuestos a dar en el ámbito laboral con lo que se espera de nosotros, se producen disfunciones del rol. Estas disfunciones del rol provocan una bajada del rendimiento, una insatisfacción laboral, un malestar generalizado, una desmotivación, y todo esto, mantenido en el tiempo, nos lleva directos al síndrome de burnout. Por ello es muy importante también que aprendáis a detectar cuáles son las principales disfunciones del rol y podáis averiguar si vosotros estáis sufriendo alguna de ellas para corregirlo, porque es posible corregirlo. Y las principales disfunciones del rol son el conflicto de rol. Recibimos mensajes contradictorios acerca de qué se espera que hagamos. En un conflicto del rol podemos encontrar el conflicto interemisores, que es cuando 2 personas de la organización nos mandan mensajes contradictorios sobre lo que debemos hacer. Por ejemplo, nuestro jefe y el superior a este. Recibimos mensajes contradictorios sobre lo que debemos hacer. Si eso se mantiene mucho en el tiempo,
provoca un desgaste emocional importante, un desgaste psicológico y podemos acabar en síndrome de burnout. También existe el conflicto intraemisores, que se trataría de que una misma persona de la organización nos manda mensajes contradictorios sobre lo que debemos hacer, lo que ahora era blanco, en un rato puede ser negro. El conflicto interroles, que surge cuando hay demandas incompatibles desde los diferentes contextos sociales. Por ejemplo, el rol laboral entra en conflicto con el rol familiar. Y el conflicto persona-rol, que se da cuando hay discrepancias entre lo que yo creo que se debería de hacer y lo que la organización o los emisores del rol más bien esperan de mí que debo de hacer. También es posible que tengamos una ambigüedad en el rol, tenemos una imagen confusa sobre nuestra labor por falta de información o porque la información está incompleta o la información es cambiante, entonces nuestro rol no nos acaba de quedar del todo claro. Sobrecarga del rol cuando las demandas son superiores a la disponibilidad de tiempo, de recursos o capacidad de respuesta, o empobrecimiento del rol, cuando precisamente lo que nos falta es motivación, porque hay una ausencia de demandas de actividad o cuando las demandas son excesivamente rutinarias y carentes de interés. Esto es parece que es algo, ¿no?, raro, que no tendría por qué pasar, pero es bastante más habitual de lo que creemos. Las disfunciones del rol están muy presentes en muchas de las organizaciones. Cuestan bastante de darnos cuenta que estamos sufriendo una de ellas, pero sin embargo son bastante fáciles de corregir si tomamos acción en ello. Por eso hemos pensado en un ejercicio para que vosotros podáis identificar si estáis sufriendo alguna disfunción del rol y que también podáis salir de ellas, porque siempre el primer paso es tomar conciencia. El ejercicio es muy sencillito. Se trataría de que en el círculo central pongáis vuestro nombre y en los círculos que lo rodean pongáis los nombres de los emisores del rol. Recordad que los emisores del rol son aquellas personas que os dicen qué se espera de vosotros y cómo se espera que os comportéis en vuestro trabajo y que hagáis vuestro trabajo. Después señaláis a aquellos círculos de los emisores del rol con los que os sentís incómodos, no acabáis de estar del todo a gusto o sentís que algo no va bien, ¿no?, que la relación no es fluida del todo. Una vez hayáis identificado a estos emisores del rol que os hacen sentir algún tipo de malestar, los ponéis en esta tabla, en la columna de emisores del rol, y contestáis a las siguientes preguntas. Expectativas. ¿Qué espera de mí esa persona? Cogiendo el ejemplo del emisor del rol Noelia Martín, esta persona espera de mí un rendimiento X y a la vez que cumpla con los procesos de seguridad en el trabajo. ¿Detecto algún tipo de disfunción del rol? Sí, un conflicto intraemisores. ¿Por qué? Noelia me pide que rinda a un nivel X, pero para rendir a un nivel X en muchas ocasiones debo de saltarme los procesos de seguridad y trabajo. Esto es lo que antes os he explicado, que sería una persona de la organización me envía mensajes contradictorios acerca de lo que debo de hacer o que se espera de mí. Una vez detectado esto, puedo guiarme hacia una acción constructiva, puedo hablar con Noelia y ver qué se puede hacer, cómo se puede flexibilizar, si hay algo para que en mi cabeza no exista esta contradicción y no me produzca este desgaste emocional. Pues esto con cada uno de los emisores del rol que habéis detectado que no fluye, que os genera algún tipo de malestar, estaría bien que pudierais hacer este tipo de reflexión, ¿no? ¿Qué expectativa tiene de mí? ¿Qué tipo de disfunción de las que hemos hablado puedo estar sufriendo? Y cómo solucionarla. Elaborar un plan para la clarificación de tu rol con las personas emisoras que has detectado. Hasta aquí, ¿no?, la parte de ejercicios que luego, como bien ha explicado María, también podréis ver en los contenidos que os vamos a enviar y lo podréis trabajar tranquilamente porque realmente creemos que es bastante interesante a la hora de ponerlo en práctica. El nivel de conciencia que se toma sobre las cosas que no están funcionando del todo bien en el trabajo y lo más importante, ¿no?, que hay algo que yo puedo hacer para salir de esta situación. Pero así todo hemos querido añadir no solo las técnicas de afrontamiento, sino que hemos, como medida de prevención, casi como un estilo de vida, hemos querido añadir un apartado de resiliencia, ¿no?, para que podáis entender que hay personas que como característica tienen la resiliencia y eso les protege en muchas ocasiones frente al burnout. Y ahora os explicaremos por qué.
¿Cómo puede ayudarnos una actitud de enfoque resiliente? Y después, potencia tu resiliencia a través de comprometerte con tu autocuidado, una actitud amable y autocompasiva y la exploración de tus propios recursos. La resiliencia, seguro que todos habéis escuchado muchas veces hablar de ella, seguramente más asociada al trauma, ¿no? Aquellas personas que tras un acontecimiento traumático salen fortalecidas, como personas que han pasado por una enfermedad como un cáncer, se les llama personas resilientes, o personas que han sufrido un gran impacto, incluso un impacto medioambiental, ¿no? Como cuando hubo el tsunami, que se hablaba mucho y hubo muchas entrevistas a estas familias que se salvaron y como incluso uno de los hijos recuerdo que surfeaba después de haber sufrido un tsunami, ¿no? Eso es una persona muy resiliente, obviamente. Pues la resiliencia precisamente es la habilidad para rebotar de las experiencias emocionales negativas y adoptar soluciones flexibles a las demandas cambiantes de entornos estresantes, o lo que es lo mismo, la capacidad de salir fortalecidos o reforzados ante situaciones difíciles o adversas. La resiliencia, por suerte, no es algo que venga en sangre, que venga heredado o que nazcamos con ellos. Es algo que se puede aprender a cualquier edad. Es una capacidad que se puede desarrollar y de hecho está demostrado que genera nuevas conexiones neuronales. Nos ayuda a adaptarnos a un entorno cambiante y nuestro mundo, el último ejemplo que tenemos es el COVID, ¿no? Pero nuestro mundo es cambiante, constante y es una capacidad importantísima para poder sobrevivir en él, con una adecuada salud mental. De hecho, una mayor resiliencia contribuye a niveles más bajos de burnout, de estrés, agotamiento emocional y despersonalización, justamente los tres síntomas que María ha explicado que son esenciales en el burnout. Y aumenta la satisfacción personal y el sentimiento de logro profesional, ¿no? De haber conseguido algo. No os leeré todas las características que tiene una persona resiliente, son muchísimas, pero las personas resilientes a grandes rasgos encuentran un propósito en su trabajo, respetan el tiempo fuera de su trabajo, disfrutan de familia, amigos, poniendo realmente una barrera, ¿no? No dejo que los pensamientos laborales me inunden esos espacios personales que al final son de recarga, ¿no? Podríamos hablar de los momentos laborales, a pesar de tener muchos momentos buenos, son momentos de descarga y luego me tengo que recargar para volver a poderme descargar en el trabajo en situaciones estresantes o en situaciones adversas. Son personas que descansan, que se cuidan, que tienen una filosofía de vida con una mente muy centrada en el presente, se nutren a nivel espiritual, realizan introspección, tienen estos momentitos, ¿no? De a solas conmigo mismo, aunque sea dando un paseo para este proceso emocional de que hemos hablado antes de esta semana me han surgido esta y esta emoción. ¿Por qué? Voy a tirar del hilo, a ver qué quiere decir todo esto, ¿no? Y voy a reflexionar sobre ello. Es importantísimo. Las personas resilientes tienen como costumbre hacer esto. Y como hemos dicho que es una capacidad que por suerte se puede desarrollar, se puede trabajar, se puede aprender, os hemos creado 3 ejercicios para que potenciéis vuestra resiliencia, que posiblemente muchos de vosotros ya seáis algo resilientes, pero siempre se puede hacer un poquito más para funcionar mejor. Entonces tenemos este ejercicio que es potencia tu resiliencia a través de comprometerte con tu autocuidado para evitar el agotamiento emocional. Para ello os hemos planteado la rueda del equilibrio de la vida, en la que se contemplan las diferentes facetas de la vida que deberíamos cuidar para tener un equilibrio, ¿no? Entonces, se trataría de que vosotros pudierais reflexionar en qué medida vosotros estáis comprometidos con el autocuidado a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel profesional. Por ejemplo, si yo creo que soy una persona que estoy comprometida con mi autocuidado psicológico, quizá vaya a terapia o haga grupos de reflexión o escuche podcasts o me apunte a webinars de salud, ¿no? O lea libros de autoayuda o hable con amigos sobre mis problemas, ¿no? Estos son aspectos, ¿no? que podría decir una persona que tiene para autocuidar su lado psicológico. Si yo creo que me cuido, estoy comprometida con mi autocuidado físico, pues posiblemente seré respetuosa con mis horarios de sueño, intentaré llevar una alimentación adecuada, intentaré hacer ejercicio físico diariamente,
Entonces, valorar vosotros hasta qué punto estáis comprometidos con vuestro autocuidado en estas facetas de la vida que nosotros aquí os planteamos y reflexionar cómo podéis comprometeros un poquito más para mejorar y ser más resilientes. Otra manera de potenciar la resiliencia es teniendo una actitud amable y autocompasiva con nosotros mismos. Como bien hemos hablado antes, el diálogo interno que tenemos cada uno con nosotros mismos es muy importante, ¿no? ¿De qué forma puedo tener un diálogo más amable, más compasivo conmigo mismo, ¿no? En muchas ocasiones quizá nos sorprendemos hablándonos con una dureza exagerada, ¿no? Con este padre protector sería hablándonos con una dureza exagerada, diciendo que tenemos que hacer lo correcto, que debo de cumplir, que siempre tengo que llegar a tiempo, que, bueno, pues para que vosotros podáis ver también qué puntos de vuestro diálogo interno no estáis siendo lo suficiente amables con vosotros mismos o autocompasivos, os hemos propuesto escribir un diario emocional en el que podréis valorar vuestras fortalezas, vuestras habilidades, vuestros logros, por lo que me siento agradecido. Los diarios emocionales son un excelente método de introspección. Nos permiten identificar en qué aspectos de nuestra vida cotidiana podemos mostrar más bondad y compasión, y también resulta un medio saludable de expresión emocional. Nos ayuda a regular el estado de ánimo y nos libera del estrés y a manejar nuestro malestar. Al final, fijaos que el diario emocional es similar al proceso emocional, ¿no? Como siempre, aparece una emoción y a esa emoción le presto atención, pongo el foco en ella, tiro del hilo, reflexiono, pienso, ¿no? Vaciar todo lo que llevamos dentro ayuda a ver las cosas con perspectiva, a eliminar el estrés precisamente y a darnos cuenta en qué momentos no estamos hablando con nosotros mismos siendo demasiado duros y poder corregirlos. Esta es otra buena forma también de aumentar la resiliencia y potenciarla un poquito más. Y otra forma de aumentar la resiliencia sería haciendo una exploración de nuestros propios recursos. Valorar, o más que valorar, ver, poner la vista atrás y ver otros momentos de nuestra vida, ver otros momentos adversos de nuestra vida, qué hemos hecho para superarlos, qué valores hemos puesto en marcha para conseguir surfear estos malos momentos y salir bien de ellos. Los valores normalmente pueden ir cambiando a lo largo de la vida por las experiencias que sufrimos, pero son una brújula, es algo que generalmente no muta mucho, son muy parecidos a lo largo de toda la vida, es nuestra guía que nos dice cuando nos estamos desviando del camino adecuado para nosotros, para lo que nos hace sentir bien. Entonces, conecta con los valores que te hicieron salir de situaciones adversas pasadas y reactívalos ahora en el presente para poder también salir de la situación adversa o estresante que estás viviendo a nivel laboral. En muchas ocasiones se nos olvida esto, ¿no? Se nos olvida que este momento actual, que parece que lo inunda todo, es el peor que hemos vivido. Pero seguramente en el pasado nos hemos enfrentado a otros momentos y a lo mejor no en un pasado tan alejado, en un pasado reciente. Si, por ejemplo, conseguimos salir de una situación adversa en el pasado gracias a la familia, el apoyo familiar, a pasar tiempo con ellos, quizás si ahora estamos sufriendo un momento de estrés laboral, un momento adverso a nivel laboral, podamos rescatar esto y si sé que me sienta bien estar con la familia, hagamos un break, pongamos un límite y pasa tiempo con tu familia. Pasa más tiempo con tu familia. A veces la solución, si el problema está en el trabajo, creemos que la solución también está en el trabajo. No tengo que hacer cosas ahí. Y sí, hay que hacer cosas ahí también. Pero a veces la solución está en conectar con los valores que te hacen sentir bien y salir fuera del trabajo a potenciar otras áreas para que ésta empiece a ir bien, ¿no? Daros cuenta que el trabajo es en abanico, ¿no? Podemos trabajar tanto a nivel laboral como las disfunciones del rol, con la autorregulación emocional tanto en el trabajo como fuera, pero también podemos trabajar con situaciones pasadas, rescatando esos aspectos resilientes nuestros y conectando con nuestros valores que son la guía, siempre van a ser la guía de nuestro bienestar. Si somos familiares, si somos de hacer ejercicio, si somos de, no sé, artistas y el arte nos llena, a veces superar una situación de estrés laboral, lo que tenemos que hacer es conectar con eso,
conectar con esas cosas lo equilibrará todo, un poco en lo que os estábamos explicando, ¿no? La rueda del equilibrio de la vida. Al final todo tiene que estar equilibrado para funcionar bien. Si toda nuestra energía está volcada única y exclusivamente en el trabajo, si el trabajo pincha, ¿dónde nos agarramos para no caer con ello, ¿no? Hay que cuidar todas las facetas. Y para terminar, nos gustaría daros unos tips para prevenir el burnout, que nunca están de más y ayudan a tener una guía clara, que María ya lo ha dicho bastante antes, ¿no? Bastante bien clarificado, pero son esenciales volverlos a recordar, que es evita la multitarea, nunca hagas muchas cosas a la vez, enfócate en una tarea, finalízala, alégrate por haberla acabada y comienza una nueva. Haz pausas cuando estés cansado, de 5 o 10 minutos. Trae la mente al momento presente, que esto es lo que ahora está muy de moda, el mindfulness, ¿no? El decir, me voy a dar una ducha y pongo mi mente en el olor del jabón, en las gotas de agua que me están cayendo por el cuerpo, no en seguir volando con mi pensamiento sobre todos los problemas. El tomar un café disfrutando del aroma, dar un paseo disfrutando de la brisa, del aire, de la calle, ¿no? Parar el pensamiento para poner la mente en las sensaciones corporales. Eso ayuda muchísimo a esto que os hablaba antes de recargaros emocionalmente, ¿eh? Distinguir entre urgente e importante. Urgente sería una crisis, un proyecto con fecha de vencimiento. Importante sería pues cultivar las relaciones profesionales, planificar, organizar, pedir ayuda y aprender a delegar. Esto, sobre todo, a medida que vamos ascendiendo, creo que debería ser algo básico para poder ascender, ¿no? Se debería valorar, check, ¿lo tiene esta persona sí o no? Porque es que si no, no va a poder con todo. Tienes que estar buen rodeada de un equipo en el que confiar, en el que delegar, para que todo pueda salir adelante. Cuida tu cuerpo, haz ejercicio, duerme bien, aliméntate correctamente, saludablemente. Busca motivación, focalizándote en aquellos aspectos saludables de tu trabajo, en las cosas que te gustan y que sí que funcionan bien, aunque haya pequeñas cosas que estén por mejorar. Y rodéate de gente positiva. Eso es súper importante. Suena muy todo rosa, ¿no? Mira qué bien, rodéate de gente positiva, pero es muy real. Estar rodeado de gente que habla mal, critica, hace corrillos en el pasillo, etcétera, ¿no? Puede influenciarte y puede teñir mucho las emociones que tú estás sintiendo con respecto al ámbito laboral. De hecho, estar bien rodeado puede cambiar la experiencia emocional de la situación adversa, como es una situación de estrés. Compartir con los demás, pero no estar anclado en la crítica. Siempre una crítica constructiva, obviamente se puede hablar, se puede compartir, pero que la dinámica relacional con tus compañeros sea criticar, pues a largo tiempo puedes desgastaros mucho psicológicamente y emocionalmente. Así que evitar rodearos de este tipo de personas que en ocasiones es inevitable o incluso puedes llegar a ser uno de ellas, ¿no? Por cómo te inunda la cantidad de emociones que te inundan en ese momento. Y hasta aquí la ayuda que os hemos podido ofrecer a nivel de técnicas y estrategias y ejercicios para que poquito a poco podáis ir saliendo de esta situación de estrés que imagino que en algún momento queréis prevenir o estáis afrontando, pues, y para eso estáis aquí. Muy bien, Mireia, muchísimas gracias, madre mía. Yo tengo demasiada información en la Un cabeza. placer. Esto hay que empezar a procesarlo, con lo cual os recordamos a todos que os enviaremos la grabación. Vamos a contestar ahora algunas de las preguntas. Las voy a condensar, a concentrar, porque son repetitivas, porque es verdad que a todos nos preocupa casi todo y tenemos como muy identificados casi pues, los puntos, ¿no?, donde tenemos que trabajar. Entonces, agradeceros a todos el haber asistido. Vamos a enviar la grabación, vamos a enviar documentación sobre la cual podréis trabajar, hacer todos esos pues ejercicios que nos ha puesto Mireia para este fin de semana, o bueno, a lo largo de la semana que viene. Tampoco nos estresemos, que hay que disfrutar de todos los ratos de la vida. Como digo yo, hay que robarle ratitos a la vida, porque si no, esto es ingestionable, Mireia y María. Bueno, sobre todo aquí lo que nos dice la gente, lo que están compartiendo nuestros asistentes es que esto es una labor de todos, no solamente mía, introspectiva, me tengo que conocer, que es muy complicado conocerse. Somos los peores con nosotros mismos, los más agresivos. Acordaos lo que nos decía Mireia, nos hablamos fatal, somos lo peor con nosotros y eso no puede ser. Tenemos que dejar de hablarnos en ese sentido tan castigador, tan demandante, tan exigente. No podemos exigirnos tanto. A lo mejor no tenemos por qué llegar
a todas esas multitareas que decíais, ¿no? La empresa tiene que tomar conciencia que los empleados tenemos limitaciones, tenemos unos roles, tenemos que tener esas funciones bien definidas. Entonces, esto es un trabajo de todos, de las empresas y de nosotros mismos. Vamos a intentar condensarlo. Nos decían, ¿por qué no se contempla esta parte de salud mental, María, dentro de los reconocimientos médicos? Es verdad que es una pregunta muy interesante y no sé, siempre nos hacen analíticas, nos miran qué tal nuestros ojitos, nuestros oídos, pero chica, no revisa nuestra salud mental. Cuéntanos un poquito de esto. Pero sí, es una buena pregunta. Pero eso no es del todo correcto. O sea, la salud mental sí se evalúa dentro de las empresas y de hecho es un requisito necesario desde el punto de vista de la salud laboral. ¿Por qué? Pues porque la empresa, en función de los estudios que realiza, muchas veces cuando hacéis un reconocimiento médico, en la analítica no significa que no os hagan algo dirigido al bienestar emocional, sino que muchas veces hay cuestionarios. ¿Vale? En esos cuestionarios, a partir de esos cuestionarios, un médico o un psicólogo puede evaluar cómo se encuentra la salud mental de una plantilla. Lo que sí que es cierto es que también no todo el mundo realiza un reconocimiento médico. Yo desde aquí he sido, bueno, durante muchos años he trabajado en la parte pues de la salud laboral y recomiendo la realización de los reconocimientos médicos, porque dentro de ese reconocimiento médico haces una evaluación tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional. Muchas veces se realizan determinados test para evaluar si el paciente tiene un determinado cuadro de ansiedad, de depresión, que posiblemente identificaréis con la realización de una analítica. No es una analítica, sino más bien dirigido a determinados cuestionarios. Con esos cuestionarios se determina si hay que tomar determinadas medidas en la empresa para mejorar determinados aspectos. Y uno de esos aspectos que se mejora y que por eso queremos ofreceros es la realización de actividades formativas como es esta. Por eso he visto también muchos aspectos en el chat relacionados con el tema organizacional. Yo siempre digo que somos un equipo, que aquí no hay culpables de nada, que al final esto se trata de mejorar una situación. Es decir, lo que decía Mireia, al final uno no se tiene que culpar continuamente, pero cuando hacemos o cuando hablamos de las organizaciones, hablamos de trabajar en equipo, no hablamos de quién es el culpable de una situación. Lo que hay que hacer es identificar una situación. Cuando se identifica, poner soluciones a esa situación, tanto desde el punto de vista individual, que es uno de los objetivos que hemos querido tener con esta webinar, como desde el punto de vista también organizacional. También es verdad que, por ejemplo, esto es una iniciativa fundamental de cara a que nosotros, a través de vuestras empresas, podemos llegar, ¿no? Y este tipo de iniciativas cuentan a la hora de prevenir un daño. Es un trabajo en equipo, como digo, y fundamental. No solamente desde el punto de vista del bienestar emocional, como decíais. Importante mensaje, realizar un reconocimiento médico, porque el reconocimiento médico no es solamente importante en analítica, sino otros cuestionarios que también se realizan en reconocimiento médico, porque a partir de ahí la empresa puede tener datos. Ahora bien, también quiero dejar claro una cosa, que por la ley de protección de datos, los datos son anónimos, pero sí es verdad que tú tienes una serie de informaciones que tienes que decir, oye, pues a lo mejor tengo que tomar una iniciativa en el sentido de ofrecer pues una mejoría, pues clases de mindfulness en las empresas que ahora está muy puesto en valor todo esto, ¿no? Entonces, con ese tipo de iniciativas lo que hace la empresa es pues, ofrecer gestiones o herramientas a los asegurados, a los empleados para poder manejar correctamente determinadas situaciones. Exactamente. Mireia, nos dicen que con tanto trabajo no nos da tiempo a trabajarnos internamente. ¿Cómo podemos sacar ratos? ¿Cómo nos recomiendas el poder pararnos a pensar y darle una vuelta a todo esto? Sí, es cierto que hay muy poco tiempo para hacer todo este tipo de trabajo. También es verdad que ahora mismo lo que he presentado sí que son ejercicios que requieren de mucho tiempo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, pero la idea es llegar a automatizar todos estos ejercicios, ¿no? A no necesitar parar a contestar unas preguntas, sino que interiorices ese funcionamiento como algo interno y cada vez que aparece un pequeño conflicto o una pequeña emoción a nivel laboral, ¿no? Tú lo tengas en mente de, bueno, esto tengo que trabajarlo o tengo que elaborarlo o tengo que dedicarle un tiempecito en casa a airear, ¿no? Y a ventilar todas esas emociones y porque no puedo continuar así, tengo que guiarme, ¿no? Creo que cuando estamos viviendo una situación de malestar laboral es prioritario poder sacar un tiempecito. Es cierto que cuesta, ¿eh? Cuesta mucho, pero lo entendería casi casi como una práctica que de inicio lleva mucho tiempo, pero una vez interiorizada formará parte de nuestro funcionamiento habitual y nos llevará muy pocos minutos poder entender todo esto.
Y si me permitís, Por Elena, supuesto. aquí sí que quiero hacer un inciso. Lo que decía Mireia, yo cuando hablo a lo mejor con algún paciente, cuando a lo mejor hablamos pues, por una situación de estrés determinada, puntual, siempre hablamos de los pilares que comentábamos anteriormente, pero yo siempre digo, me dicen, María, yo no tengo tiempo. Entonces, esto es igual que tomarte pues el tratamiento de una pastilla porque tú tienes una patología por la que tienes que tomarla. Pues esa hora es necesaria para tu tratamiento. Es decir, yo necesito que al día tú dediques una hora a ti. Es decir, a las 6 acabas de trabajar, plantearte y de alguna manera organizarte tu tarea diaria. Una vez que tú te has organizado esa tarea, es importante también dedicarte un tiempo a ti mismo. Y ese tiempo a ti mismo puede ser dedicarle media hora a los ejercicios que ha propuesto, por ejemplo, Mireia, y la otra media hora a la realización de ejercicio físico, que de verdad que es fundamental para prevenir un gran número de patologías y en este caso para gestionar adecuadamente el estrés. Ujú. Totalmente de acuerdo. O sea, esto es un equilibrio de nuestro día a día, no solamente del entorno laboral, que pesa mucho, pero es muy importante, una vez que salgo de mi trabajo, en qué voy a emplear mi tiempo para compensar todo lo que he tenido en el día. Nos comentan también, dicen, hay veces que es difícil identificarlo y te lo identifica, o sea, te lo dicen los amigos, ¿no? Que te dicen, estás raro, distante, irascible. ¿Cómo nosotros podemos adelantarnos y darnos cuenta que tenemos este síndrome? Pues antes hablábamos de la parte de los síntomas, ¿no? De cómo podemos identificar un síndrome de burnout. Se hablaba de 3 grupos de síntomas. Ante cualquier duda, es decir, una persona no hace falta cumplir un criterio desde el punto de vista estricto. Es decir, yo no necesito saber que cumplo los 3 criterios de un burnout, sino simplemente cuando yo me noto diferente, cuando yo me noto más susceptible, más irritable, cuando esa sensación de agotamiento, de que voy al trabajo, no soy capaz de dar más de mí mismo. Simplemente cuando hay determinados datos de alarma, ya simplemente con eso yo creo que justifica la necesidad de contactar con un profesional, o bien con un profesional médico o con un profesional, con un psicólogo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y será luego esa persona la que determine la ayuda que necesitaréis, ¿vale? Enfocará, bueno, muchas veces yo siempre digo que la parte del bienestar emocional es fundamental el trabajo que hace la parte médica y la parte de psicología, ¿no? Ujú. Yo creo que siempre van de la mano. Fundamental contactar con un profesional ante cualquier síntoma de alarma, sin duda. Eso siempre, siempre lo recomendamos. Pues se nos ha comido el tiempo. Esto da para muchísimas horas y muchísimas webinares que seguiremos planteando, ¿verdad? Muchísimas gracias a vosotras dos, a María y Placer. a Mireia, por habernos pues, dado unos cuantos consejos, ponernos en situación y bueno, empezar a trabajar, porque esto es una tarea de todos y no es fácil de un día para otro, no. Los psiquiatras, recordad que es lo que dicen, cuando la mente no está tranquila, el cuerpo habla, entonces tenemos que escuchar a nuestro cuerpo en toda su dimensión y aspectos, como siempre decimos. Así que muchísimas gracias a los dos. Agradeceros a todos los que nos habéis pues hecho este huequito en vuestras apretadísimas agendas laborales, que sabemos que hoy es día de trabajo para todos. Y como siempre, pues permaneced atentos a las siguientes convocatorias de nuestros programas de prevención en los que seguiremos, pues esperamos seguir contando con todos vosotros. Como siempre, no nos cansaremos de recordaros que acudir a un especialista a tiempo es una variable de protección a futuro, así como escuchar a nuestro cuerpo en todos sus aspectos. Sed felices y cuidaros. Hasta la próxima.